reconocimiento que no habían tenido en ningún momento. Dice, habla en cuanto a que el proletariado hace uso de su poder para aplastar la resistencia a los explotadores, consolidar la victoria de la revolución, conjurar a tiempo las tentativas de restaurar el poder de la burguesía y defenderse contra las acciones agresoras de la reacción internacional. Esto en su momento podemos ver que Marx lo decía y todavía tiene vigencia. Precisamente todas las revoluciones que han, revoluciones proletarias en el mundo, han precisamente tenido que hacer una resistencia a que la burguesía haya querido reinstaurar su poder y sobre todo a la reacción internacional. ¿Por qué la reacción internacional? Porque como sabemos, lo que es el mundo capitalista actual tiene precisamente varios países o varios miembros de la comunidad internacional que obviamente no les conviene que exista un campo socialista. Y ellos constantemente le han hecho la guerra a precisamente cualquier tipo de revolución que surge en el mundo, como ha sido el caso de Venezuela. Fíjense, se habla de dictadura, la dictadura del proletariado, y a veces esto es algo que nos llama a cierto temor. ¿Por qué? Porque la palabra dictadura a veces es una palabra que reconocemos es muy fuerte y se emplea para muchas cosas. Sin embargo, en el caso de la dictadura del proletariado, también se hablaba de que sirve para atraer a su lado a las más amplias masas trabajadoras y incorporar la edificación socialista, para transformar revolucionariamente todas las esferas de la vida social, economía, cultura, género de vida, para educar en un sentido comunista a los trabajadores y establecer una sociedad nueva sin clases. De allí se desprende que efectivamente la dictadura del proletariado es un periodo de transición entre el capitalismo y lo que podría ser el comunismo, que también es llamado ese periodo de transición como socialismo. Sin embargo, eso es lo que en su momento Marx y Engels habían dicho. Eso puede cambiar. Precisamente nosotros estamos viviendo una nueva realidad, estamos escribiendo una nueva página histórica, y obviamente todos esos conceptos, a pesar de que en su génesis, en su origen, los estamos aplicando, pero sí pueden sufrir una serie de transformaciones. ¿Por qué? Porque si bien se ha hablado de que la utopía o el deber ser es llegar a esa sociedad comunista, que es una sociedad sin clases, también es cierto que cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque el capitalismo no se niega totalmente a morir, se niega rotundamente a morir completamente. Entonces no es tan fácil. Era lo que yo decía hace un momento, que la dictadura del proletariado no es un fin en sí mismo, sino es un medio histórico necesario y el único posible para pasar a la sociedad sin dictadura y sin clases. Marx también había dicho que una diferencia sustancial entre esa dictadura y las precedentes era que las anteriores fueron dictaduras de minorías sobre la inmensa mayoría. En estos momentos se trata de instaurar una dictadura de la inmensa mayoría sobre una minoría, y los ejemplos los tenemos en el caso de la antigua Unión Soviética, China, Cuba y otros países, y en este caso ahorita Venezuela. Fíjense, el hecho, en nuestro país hablamos de trabajo como hecho social, y se hablan de tres acepciones fundamentales. La primera acepción es la que está contemplada en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que lo coloca conjuntamente con el derecho a la educación y que lo establece como uno de los procedimientos para lograr los fines superiores del Estado. En ese tipo de trabajo, que se llama social, el trabajo obviamente le corresponde un salario social, un reconocimiento social. Está el segundo tipo de trabajo, que es el más claro, el casi único reconocido, que es el regulado por la legislación laboral, el que establece una serie de garantías, una serie de derechos y deberes y garantías para ser protegido. La tercera de las acepciones como hecho social es el trabajo voluntario, el cual no se ha regulado, y precisamente una de las cosas que se han estado propugnando es que se regule. ¿Para qué? Para facilitarlo, para dotarlo, para que se pueda dotar a las personas que participan en el trabajo voluntario de transporte, de alimentación, de viáticos que puede ser en especie, y en algunos casos de equipo, vestimenta adecuada,
se habla de que precisamente es un trabajo que al no es tangible y no tener una remuneración en líquido, en moneda, precisamente ha de ser registrado. ¿Para qué? Para que esas personas de alguna manera sean reconocidas y con decoraciones, con reconocimientos de alguna manera morales, pero que también esas personas gocen de ciertos privilegios. Al acumular cierta cantidad de horas, esas personas puedan tener privilegios concretos en cuanto a optar preferentemente, con preferencia, por becas, vivienda, vehículos, créditos, y eso estimularía de alguna manera ese trabajo voluntario, porque precisamente eso es una de las cosas que decíamos, para una sociedad donde el Estado está en función de precisamente de resguardar todas esas conquistas sociales, es importante el trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque son horas que de alguna manera van a enriquecer precisamente ese trabajo y no tiene que ser remunerado, y de alguna manera se produciría mucho más. Ok, en nuestra Constitución también podemos ver en el capítulo 5 de los derechos sociales de la familia, en el 87 nos habla de que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Para ello el Estado obviamente tiene que realizar una serie de acciones tendientes a eso, para no solamente facilitarlo, sino garantizarles una estabilidad laboral y en unas condiciones óptimas. Está el artículo 88, que nos habla de que el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, lo cual es precisamente interesante y novedoso, debido a que es donde se incorpora por primera vez el derecho de la persona que trabaja en la casa, del ama de casa, cosa que nunca del trabajo doméstico, cosa que nunca se había equiparado con el trabajo remunerado que se hace en la calle, que se ha venido tradicionalmente realizando en la calle. Está el artículo 89, que nos habla de que el trabajo es un hecho social. Ya es interesante darse cuenta que desde 1999 se incorpora el trabajo como hecho social, y que muy pocas constituciones del mundo incorporaban en su texto constitucional o en su carta magna dicho precepto, de manera tal que el Estado ya en sí iba a reconocer que el trabajo era un hecho social y que el Estado tenía la obligatoriedad de protegerlo y garantizarlo. En el artículo 90 nos habla de que ya son precisamente mayores derechos, de alguna manera, que ya no iban a durar 8 horas ni de 40, sino que iban a ser mucho menos, cosa que después iba a ser adecuado con la ley subsiguiente. En el 91, bueno, hay un error ahí en la presentación, porque primero debió salir este artículo, pero bueno, que era lo que hablábamos del artículo 3, donde ya precisamente desde una de las primeras acepciones de como hecho social del trabajo. En el